El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza y en esta mañana quiero compartir algo breve con ustedes. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hasta allí quiero leer en esta mañana y quiero hacer una pequeña oración antes de iniciar esta pequeña reflexión. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Y en este momento, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra que se va a compartir, Señor, llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir y partir de este versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 12, donde el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Roma que se gocen en la esperanza que tenemos en Dios, pero también les aconseja de ser sufridos en la tribulación. Pero me quiero enfocar en la última parte del versículo 12. Constantes en la oración. Nosotros como cristianos sabemos que la oración es una parte esencial de nuestra vida espiritual. Y en esta mañana yo quiero tocar algunos aspectos prácticos de la oración y quiero titular esta reflexión simplemente bajo el tema de nuestras oraciones. La Biblia nos llama y nos enseña de la importancia de la oración. Mismo Jesucristo le enseñó a los discípulos allá en Mateo capítulo 6 de cómo debe ser nuestra oración. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que la oración es algo esencial en nuestras vidas, es algo que debemos de hacer y estar conectados con Dios todo el tiempo. Y en muchas ocasiones, a veces en nuestras oraciones nos frustramos el por qué no se lleva a cabo lo que nosotros hemos orado. ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué a veces nuestras oraciones sentimos humanamente que no llegan al trono de la gracia? Que Dios no escucha nuestras oraciones. Debemos entender lo que nos dice Salmos capítulo 17, versículo 6. El salmista dice: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. El salmista sabía bien que Dios escucha nuestros ruegos y nuestros clamores, nuestras oraciones. El asunto es que a veces no entendemos el por qué nuestras oraciones son contestadas. Y yo te quiero hablar de 3 cosas prácticas por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas. La primera que quiero tocar, y quiero que me acompañen a Salmos, capítulo 34, versículo 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. La Biblia nos enseña en Santiago, capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí está la primera parte que quiero tocar, que la razón por qué en algunas ocasiones nuestras oraciones no son contestadas. La Biblia nos enseña que Salmos 34, 17, dice la Biblia, vuelvo a remarcar este versículo: claman los justos. Aquí me quiero detener un poco. ¿Qué significa la palabra justos? La Biblia dice aquí: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Me quiero detener en la palabra justos. ¿Qué es un justo?
El justo es aquel que camina bajo el mandamiento de Dios. El justo es aquel que tiene el temor de Dios. El justo es aquel que camina de acuerdo a los principios de Dios. Y fíjate la promesa de Dios. El Salmo 34 nos dice que cuando clama un justo, en otras palabras, la Biblia nos dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Sí, pero fíjate bien lo que la Biblia también nos enseña. Cuando claman los justos, Dios oye y los libra de sus angustias. Un justo es aquel que está caminando rectamente delante de Dios. Un justo es aquel que está viviendo en santidad y en el temor de Dios. Y en muchas ocasiones, antes de orar, debemos de examinarnos. Y esto es algo que pudiéramos decir, en estas 2 semanas he estado reflexionando y escuché esta frase y me pegó. Y es parte del por qué quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Cuando oramos, debemos de preguntarnos, primeramente, ¿estamos caminando como una persona justa? ¿Estamos caminando en la obediencia de Dios, en los principios de Dios? ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios? Y si la respuesta es sí, entonces sabemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 29. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Una vez más le voy a dar lectura. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Si tú y yo estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, como justos, temerosos a Dios, tenemos la confianza que Él escucha nuestras oraciones. Entonces, la primera cosa que debemos de tener en mente es que debemos de examinarnos si estamos caminando en la rectitud de Dios. Segunda cosa que debemos de tener en mente. Vayan conmigo al la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me quiero enfocar en el versículo 14. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia, el apóstol Juan enseñando a la iglesia, enseñándoles que tenemos una confianza, tenemos precisamente una puerta abierta para llegar ante el trono de Dios y pedir alguna cosa. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí está la pauta, conforme a su voluntad. Termina el versículo y dice, Él nos oye. Esta parte es una parte en la cual choca nuestros planes, nuestro anhelo, lo que nosotros queremos y la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos desear muchas cosas, pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? La segunda cosa que debemos de tener en mente en nuestra oración es que sea la voluntad de Dios. En muchas ocasiones no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y en algunas ocasiones la voluntad de Dios no va a ser lo que es nuestro deseo, lo que es nuestro anhelo, lo que hay en nuestro corazón o nuestros planes o nuestros proyectos. Es allí donde debemos entender que nosotros debemos de orar a Dios que se haga su voluntad. En muchas ocasiones nosotros oramos, tal vez como jóvenes, señoritas o adultos, un trabajo, una relación, un noviazgo, lo que sea, y oramos, Señor, mira que sea este trabajo, que sea esta persona, y queremos hasta cierto punto convencer a Dios en nuestras oraciones, y según nosotros humanamente le estamos orando a Dios.
Bíblicamente estamos orando de una manera incorrecta, porque no estamos orando que se haga la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo le enseñó a los discípulos allá en Mateo capítulo 6, una de las cosas que Jesucristo le enseñó y le dijo a los discípulos cuando les enseñó, esta es la forma que tienen que orar: hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. O sea, dentro de nuestras oraciones, mismo Jesucristo se los enseñó a los discípulos. Debemos de orar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces no entendemos la voluntad de Dios y pensamos que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos, esa va a ser la voluntad de Dios. Y en algunas ocasiones no es así. La voluntad de Dios puede ser algo muy distinto a lo que es nuestro deseo. Por eso, nuestras oraciones deben de ser: Señor, haz tu voluntad. Y es por eso que el apóstol Juan le enseñaba a la iglesia que nosotros tenemos una confianza con Dios, que pedirle cualquier cosa, versículo 14 de capítulo 5 de Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si tú y yo oramos bajo la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Dios lo va a hacer. Entonces, es orar que se haga la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, pudiéramos decir, la voluntad de Dios no va a ser el deseo que nosotros tenemos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y su voluntad es perfecta. Entonces, es tener en mente que debemos de orar bajo la voluntad de Dios. Tercera cosa, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Voy a leer el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. La tercera cosa que debemos de tener en mente es que nuestras oraciones tienen que ser oraciones con fe. Creer que Dios va a hacer la obra, creer que Dios va a obrar en lo que nosotros le hayamos pedido. Jesucristo le enseñó a los discípulos y a la gente de que el que pide recibe, el que busca va a ser hallado, va allá, el que llama se le abrirá. Y eso es lo que debemos de entender, que nuestra oración tiene que tener fe. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que viene a activar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la fe que nos lleva a creer y tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios. En ciertas ocasiones, Jesucristo le llamó a los discípulos hombres de poca fe, cuando no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo estaban haciendo con fe. Y es precisamente lo que debemos de incluir en nuestra oración. Orar con fe. Creer en la promesa de Dios. Creer que Dios va a obrar, va a hacer algo, va a hacer un milagro, va a sanar, va a hacer cualquier cosa. Nuestra oración tiene que ir acompañada de fe. Mira, fíjate lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, nota la siguiente palabra, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesucristo da la pauta. Todo lo que tú vas a pedir orando, Él dice, tienes que creer, sinónimo, fe. Y lo vas a recibir y va a llegar a tu vida. Nuestra oración tiene que ser una oración con fe, creyendo en las promesas de Dios.
Y es aquí algunas cosas prácticas que debemos entender en nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia? Son tres cosas que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta mañana. Primeramente tenemos que preguntar, ¿estamos caminando en la justicia de Dios? En otras palabras, somos justos porque Dios escucha a los justos. Mira de lejos a los impíos, pero inclina su oído con los justos y los libera de su angustia. Número 2, ¿estamos orando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad? Tenemos que orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo, que en muchas ocasiones, como lo mencionamos, no va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo, como hijos de Dios, sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bien, lo que la Biblia también nos enseña. Cuando claman los justos, Dios oye y los libra de sus angustias. Un justo es aquel que está caminando rectamente delante de Dios. Un justo es aquel que está viviendo en santidad y en el temor de Dios. Y en muchas ocasiones, antes de orar, debemos de examinarnos. Y esto es algo que pudiéramos decir, en estas 2 semanas he estado reflexionando y escuché esta frase y me pegó. Y es parte del por qué quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. Cuando oramos, debemos de preguntarnos, primeramente, ¿estamos caminando como una persona justa? ¿Estamos caminando en la obediencia de Dios, en los principios de Dios? ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios? Y si la respuesta es sí, entonces sabemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 29. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Una vez más le voy a dar lectura. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Si tú y yo estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, como justos, temerosos a Dios, tenemos la confianza que Él escucha nuestras oraciones.
Entonces, la primera cosa que debemos de tener en mente es que debemos de examinarnos si estamos caminando en la rectitud de Dios. Segunda cosa que debemos de tener en mente. Vayan conmigo al la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me quiero enfocar en el versículo 14. El apóstol Pablo enseñando la iglesia, el apóstol Juan enseñando a la iglesia, enseñándoles que tenemos una confianza, tenemos precisamente una puerta abierta para llegar ante el trono de Dios y pedir alguna cosa. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí está la pauta, conforme a su voluntad. Termina el versículo y dice, Él nos oye. Esta parte es una parte en la cual choca nuestros planes, nuestro anhelo, lo que nosotros queremos y la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos desear muchas cosas, pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? La segunda cosa que debemos de tener en mente en nuestra oración es que sea la voluntad de Dios. En muchas ocasiones no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y en algunas ocasiones la voluntad de Dios no va a ser lo que es nuestro deseo, lo que es nuestro anhelo, lo que hay en nuestro corazón o nuestros planes o nuestros proyectos. Es allí donde debemos de entender que nosotros debemos de orar a Dios que se haga su voluntad. En muchas ocasiones nosotros oramos, tal vez como jóvenes, señoritas o adultos, un trabajo, una relación, un noviazgo, lo que sea, y oramos, Señor, mira que sea este trabajo, que sea esta persona, y queremos hasta cierto punto convencer a Dios en nuestras oraciones, y según nosotros humanamente le estamos orando a Dios. Bíblicamente estamos orando de una manera incorrecta. Porque no estamos orando que se haga la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo le enseñó a los discípulos, allá en Mateo capítulo 6, una de las cosas que Jesucristo le enseñó y le dijo a los discípulos cuando les enseñó, esta es la forma que tienen que orar. Hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. O sea, dentro de nuestras oraciones, mismo Jesucristo se los enseñó a los discípulos. Debemos de orar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces no entendemos la voluntad de Dios y pensamos que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos, esa va a ser la voluntad de Dios. Y en algunas ocasiones no es así. La voluntad de Dios puede ser algo muy distinto a lo que es nuestro deseo. Por eso, nuestras oraciones deben de ser, Señor, haz tu voluntad. Y es por eso que el apóstol Juan le enseñaba a la iglesia que nosotros tenemos una confianza con Dios, que pedirle cualquier cosa, versículo 14 de capítulo 5 de Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si tú y yo oramos bajo la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Dios lo va a hacer. Entonces, es orar que se haga la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, pudiéramos decir, la voluntad de Dios no va a ser el deseo que nosotros tenemos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y su voluntad es perfecta. Entonces, es tener en mente que debemos de orar bajo la voluntad de Dios. Tercera cosa, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Voy a leer el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. La tercera cosa que debemos de tener en mente es que nuestras oraciones tienen que ser oraciones con fe. Creer que Dios va a hacer la obra, creer que Dios va a obrar en lo que nosotros le hayamos pedido. Jesucristo le enseñó a los discípulos y a la gente de que el que pide recibe, el que busca va a ser allá, va allá, el que llama se le abrirá. Y eso es lo que debemos de entender, que nuestra oración tiene que tener fe. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que viene a activar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la fe que nos lleva a creer y tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios. En ciertas ocasiones, Jesucristo le llamó a los discípulos hombres de poca fe, cuando no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo estaban haciendo con fe. Y es precisamente lo que debemos de incluir en nuestra oración. Orar con fe. Creer en la promesa de Dios. Creer que Dios va a obrar, va a hacer algo, va a hacer un milagro, va a sanar, va a hacer cualquier cosa. Nuestra oración tiene que ir acompañada de fe. Mira, fíjate lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, nota la siguiente palabra, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesucristo da la pauta. Todo lo que tú vas a pedir orando, Él dice, tienes que creer, sinónimo, fe. Y lo vas a recibir y va a llegar a tu vida. Nuestra oración tiene que ser una oración con fe, creyendo en las promesas de Dios. Y es aquí algunas cosas prácticas que debemos entender en nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia? Son tres cosas que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta mañana. Primeramente tenemos que preguntar, ¿estamos caminando en la justicia de Dios? En otras palabras, somos justos porque Dios escucha a los justos. Mira de lejos a los impíos, pero inclina su oído con los justos y los libera de su angustia. Número 2, ¿estamos orando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad? Tenemos que orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo, que en muchas ocasiones, como lo mencionamos, no va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo como hijos de Dios sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque
veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor, mira que sea este trabajo, que sea esta persona, y queremos hasta cierto punto convencer a Dios en nuestras oraciones, y según nosotros humanamente le estamos orando a Dios. Bíblicamente estamos orando de una manera incorrecta, porque no estamos orando que se haga la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo le enseñó a los discípulos allá en Mateo capítulo 6, una de las cosas que Jesucristo le enseñó y le dijo a los discípulos cuando les enseñó, esta es la forma que tienen que orar: hágase tu voluntad, así como en los cielos y en la tierra. O sea, dentro de nuestras oraciones, mismo Jesucristo se los enseñó a los discípulos. Debemos de orar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces no entendemos la voluntad de Dios y pensamos que nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros deseos, esa va a ser la voluntad de Dios. Y en algunas ocasiones no es así. La voluntad de Dios puede ser algo muy distinto a lo que es nuestro deseo. Por eso, nuestras oraciones deben de ser: Señor, haz tu voluntad. Y es por eso que el apóstol Juan le enseñaba a la iglesia que nosotros tenemos una confianza con Dios, que pedirle cualquier cosa, versículo 14 de capítulo 5 de Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si tú y yo oramos bajo la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, Dios lo va a hacer. Entonces, es orar que se haga la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, pudiéramos decir, la voluntad de Dios no va a ser el deseo que nosotros tenemos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y su voluntad es perfecta. Entonces, es tener en mente que debemos de orar bajo la voluntad de Dios. Tercera cosa, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Voy a leer el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. La tercera cosa que debemos de tener en mente es que nuestras oraciones tienen que ser oraciones con fe. Creer. Creer que Dios va a hacer la obra. Creer que Dios va a obrar en lo que nosotros le hayamos pedido. Jesucristo le enseñó a los discípulos y a la gente de que el que pide recibe, el que busca va a ser allá, va allá, el que llama se le abrirá. Y eso es lo que debemos de entender, que nuestra oración tiene que tener fe. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que viene a activar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la fe que nos lleva a creer y tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios. En ciertas ocasiones, Jesucristo le llamó a los discípulos hombres de poca fe, cuando no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo estaban haciendo con fe. Y es precisamente lo que debemos de incluir en nuestra oración. Orar con fe.
creer en la promesa de Dios, creer que Dios va a obrar, va a hacer algo, va a hacer un milagro, va a sanar, va a hacer cualquier cosa. Nuestra oración tiene que ir acompañada de fe. Mira, fíjate lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, nota la siguiente palabra, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesucristo da la pauta. Todo lo que tú vas a pedir orando, Él dice, tienes que creer. Sinónimo, fe. Y lo vas a recibir y va a llegar a tu vida. Nuestra oración tiene que ser una oración con fe, creyendo en las promesas de Dios. Y es aquí algunas cosas prácticas que debemos entender en nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia? Son tres cosas que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta mañana. Primeramente tenemos que preguntar, ¿estamos caminando en la justicia de Dios? En otras palabras, somos justos porque Dios escucha a los justos. Mira de lejos a los impíos, pero inclina su oído con los justos y los libera de su angustia. Número 2, ¿estamos orando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad? Tenemos que orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo, que en muchas ocasiones, como lo mencionamos, no va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo como hijos de Dios sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tienen que ser oraciones con fe. Creer que Dios va a hacer la obra, creer que Dios va a obrar en lo que nosotros le hayamos pedido. Jesucristo le enseñó a los discípulos y a la gente de que el que pide recibe, el que busca va a ser hallado, va a hallar, el que llama se le abrirá. Y eso es lo que debemos de entender, que nuestra oración tiene que tener fe. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es algo que viene a activar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la fe que nos lleva a creer y tener la seguridad y la confianza en las promesas de Dios.
En ciertas ocasiones, Jesucristo le llamó a los discípulos hombres de poca fe, cuando no pudieron liberar a un endemoniado. ¿Por qué? Porque los discípulos no lo estaban haciendo con fe. Y es precisamente lo que debemos de incluir en nuestra oración. Orar con fe, creer en la promesa de Dios, creer que Dios va a obrar, va a hacer algo, va a hacer un milagro, va a sanar, va a hacer cualquier cosa. Nuestra oración tiene que ir acompañada de fe. Mira, fíjate lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, nota la siguiente palabra, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Jesucristo da la pauta. Todo lo que tú vas a pedir orando, Él dice, tienes que creer, sinónimo, fe. Y lo vas a recibir y va a llegar a tu vida. Nuestra oración tiene que ser una oración con fe, creyendo en las promesas de Dios. Y es aquí algunas cosas prácticas que debemos entender en nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia? Son tres cosas que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta mañana. Primeramente tenemos que preguntar, ¿estamos caminando en la justicia de Dios? En otras palabras, somos justos porque Dios escucha a los justos. Mira de lejos a los impíos, pero inclina su oído con los justos y los libera de su angustia. Número 2, ¿estamos orando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad? Tenemos que orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo, que en muchas ocasiones, como lo mencionamos, no va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo como hijos de Dios sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesucristo da la pauta. Todo lo que tú vas a pedir orando, Él dice, tienes que creer, sinónimo, fe. Y lo vas a recibir y va a llegar a tu vida. Nuestra oración tiene que ser una oración con fe, creyendo en las promesas de Dios. Y es aquí algunas cosas prácticas que debemos entender en nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas?
¿Por qué a veces nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia? Son tres cosas que quiero dejar en tu mente, en tu corazón en esta mañana. Primeramente tenemos que preguntar, ¿estamos caminando en la justicia de Dios? En otras palabras, somos justos porque Dios escucha a los justos. Mira de lejos a los impíos, pero inclina su oído con los justos y los libera de su angustia. Número 2, ¿estamos orando bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad? Tenemos que orar que la voluntad de Dios se lleve a cabo, que en muchas ocasiones, como lo mencionamos, no va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo como hijos de Dios sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No va a ir de acuerdo a nuestros planes o nuestro deseo. Y número 3, orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Son cosas que debemos de tener en mente en nuestras oraciones. Cosas que pudiéramos decir son prácticas, pero en muchas ocasiones vienen a ayudar y a entender cómo debemos de orar y cómo debemos de vivir, porque también nuestra forma de vivir tiene mucho que ver en nuestra oración. Quiero hacer una oración para terminar este tiempo y te quiero animar a que tú y yo como hijos de Dios sigamos orando, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12, constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Que podamos creer, aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Constantes en la oración. Y que tengamos estas tres cosas en mente cada vez que oramos. Oremos en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada día a caminar en la justicia, ser esos hombres justos para que escuches nuestra oración, Señor. Ayúdanos, Señor, también a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que podamos creer aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. También a entender tu voluntad en nuestras oraciones, porque lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, guíanos, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que podamos creer aunque veamos que las cosas no están bien, pero podamos creer en tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga en esta mañana. Que tengas un buen día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.